2 de la tarde, 40 minutos. Continuamos con Actualidad Política por Telemedellín Radio. Gracias por estar y continuar con nosotros en este espacio donde estamos analizando, debatiendo, profundizando un poco sobre lo que se viene de ahora en adelante en esta campaña electoral a la presidencia de la República. Quedan escasas 2 semanas larguitas. Recordemos que el próximo 17 de junio ya es la elección definitiva. Iván Duque y Gustavo Petro a debatirse el cargo más importante del país. Es protagonista de la actualidad política a esta hora de la tarde. Carlos, me ayuda un poquito con la cortinilla que está un poquito alta. Gracias. Es protagonista de la actualidad política a esta hora de la tarde el senador Alfredo Ramos. Él es integrante del Centro Democrático, vocero de la campaña de Iván Duque en el departamento de Antioquia. Senador Ramos, gracias por estar con nosotros también, como lo hacía con el vocero de la campaña de Gustavo Petro. Felicitaciones por esos resultados obtenidos el pasado domingo y sin duda también ustedes tienen un reto grande. Así haya más de 2 millones de votos de diferencia, el reto sigue siendo grande. Oscar y Carolina, muchas gracias a toda la audiencia de Telemedellín Radio, también muy especial. Y es cierto, muy contentos, muy satisfechos por un gran trabajo que se hizo, especialmente en Antioquia, una gran votación de Iván Duque, Medellín, el área metropolitana han sido más que espectaculares los resultados, incluso muy por encima de lo que pudimos prever al principio. Pero sin triunfalismo, aquí hay que seguir trabajando, hay que seguir convenciendo a muchos colombianos, a muchos antioqueños, a muchos ciudadanos de Medellín, para que con argumentos, con propuestas entiendan cuál es la propuesta, el fondo de Iván Duque, un hombre que quiere unir a los colombianos, un hombre joven, fresco en la política, muy inteligente, muy capaz, muy líder, muy carismático, y entendemos que Colombia quiere un líder en esa tónica, un hombre que le entregue 4 años de su vida a los ciudadanos con cariño, con alegría y reitero, buscando la unión y no la división de clases, que busque el crecimiento económico, el desarrollo institucional y el crecimiento social de los colombianos. ¿Qué se viene, senador, en estas 2 semanas larguitas? Porque, insisto, ya esta se está acabando, ya se han logrado avances significativos. Partido Conservador, aunque de cierta manera ya ustedes tenían algunos conservadores en la campaña, pero Partido Conservador oficialmente se les adhiere. Algunos militantes del Partido Liberal, la dirigencia del Partido Liberal se les adhiere, y de esa manera esperaría uno que por estos otros días vayan llegando otros. Caso, por ejemplo, Cambio Radical, la gente del partido de la U. Pues yo creo que más que alianzas políticas, como muy bien lo ha dicho Iván Duque, aquí lo que estamos buscando es generar confianza en la ciudadanía, buscar el voto de tantos ciudadanos independientes. La gran mayoría de los colombianos votan independientemente. Se vio no solo en la votación del candidato Fajardo, que fue el tercero, sino la gran mayoría de la votación de Iván Duque es votación de personas libres, de personas que no pertenecen a un partido político o una maquinaria política, sino ciudadanos que creen en sus propuestas y en sus programas. Hasta el propio candidato Petro, la gran mayoría de sus votos seguramente son de personas que no les pagaron un solo centavo para ir a votar. Yo creo que uno tiene que ser consciente de eso, y es como antes que alianzas burocráticas, que creo que ya los ciudadanos están más que cansados de eso, de la corrupción, del clientelismo, de esas malas prácticas políticas. Lo que buscamos es llegarle a los ciudadanos. La gran tarea la tiene Iván Duque con sus propuestas y con su discurso, y creo que lo hace supremamente bien, y él tiene que asumir el gran peso de la campaña en el sentido de que bajo su responsabilidad y su batuta los demás trabajamos. El resto lo hacemos nosotros en las interacciones que podamos, en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación, como ustedes aquí tan gentilmente nos abren ese espacio para convencer a los ciudadanos de la propuesta de legalidad que da de emprendimiento. Reitero, un hombre joven como Iván Duque, fresco, moderno, que busca unir a los colombianos y no generar divisiones, no generar rencores. Y eso creo que es la tarea, seguir hasta el último día, hasta el domingo 17 de junio a las 4 de la tarde, buscando hasta el último voto, convenciendo hasta el último a los ciudadanos. Bueno, ya sé que usted lo dijo, que los votos son libres, que pues esas alianzas, ya la gente está cansada, pero hay que hablar de esas alianzas. Y muchas de esas alianzas son de otrora contradictores de ustedes, que fueron muy críticos y muy duros en las posiciones. El caso, por ejemplo, de César Gaviria. Sí. ¿Cómo reciben ustedes en el Centro Democrático
reconozco eso, pues porque estamos hablando de posiciones muy, muy diferentes de hace muy poco tiempo. Además porque, discúlpeme senador, le queda a uno como ciudadano la sensación de que estos partidos políticos tienen la facilidad de brincar de campaña en campaña como sin ningún tipo de reparo, sobre todo en lo que ha pasado en el pasado. Les ocurrió también con el caso de Vivian Morales, que cuando fue fiscal general de la Nación pues tuvo una posición muy, muy, muy radical frente a lo que era el uribismo, y ahora está con ustedes en la campaña. Pues ese es un tema, yo creo, muy importante porque muestra también el talante de Iván Duque, su liderazgo. Hemos dicho bienvenidos todos, bienvenidos bajo la propuesta programática, no una propuesta burocrática, no una propuesta de clientelismo y de malas prácticas. Si les gusta este programa, si sienten que es el mejor para Colombia, más que bienvenidos. Ha habido dificultades en el pasado, diferencias. Creemos que hay que empezar a construir un país unido. Eso es lo que busca Iván Duque. Santos habló en su momento, recuerdo, de la unidad nacional. Lo único que hizo fue dividir más al país. Aquí tenemos que buscar, como nueva generación, puertas y tender puentes que nos ayuden a unir a los colombianos bajo temas que hoy nos preocupan a todos: la lucha contra la corrupción, una mejora en la calidad de la educación, reformas a la justicia, reforma en la forma como se hace política, la financiación de las campañas, reformas tributarias que generen verdadero impulso al empleo y a las empresas formales. En fin, muchos temas que hoy nos preocupan a los colombianos son los que nos tienen que unir, y habrá puntos donde uno tendrá diferencias siempre. Estamos diciendo bienvenidos todos los colombianos, sin importar su color político, su partido político. Creemos que Iván Duque es el presidente que, reitero, une a los colombianos, que genera esperanza, que genera un país todos remando para el mismo lado. Y ahí caben todos los colombianos. Aquí no vamos a discriminar a las personas mientras exista total compromiso y cero corrupción. Bueno, hablando precisamente de esas alianzas y esas cosas que llegaron, una de las que me causó inquietud, no sé de dónde sería la petición, en el que en el caso de los acuerdos de paz, ya el candidato Iván Duque dice que lo revisarán con cuidado, pues ya no está la posición fuerte del principio, en donde esos acuerdos no sirven, sino que ya revisarán con cuidado. De hecho, en el más reciente debate nacional lo dijo claro, y es: yo no voy a acabar con el proceso de paz, pero sí se le van a hacer unos cambios sustanciales. Sí. Así es. Ahí no ha habido realmente una modificación de la posición. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, inclusive desde la época del plebiscito, desde que él no ganó, y hay que revisar unos temas fundamentales de ese acuerdo. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que el narcotráfico sea conexo al delito político, porque ese es el combustible de toda la violencia en Colombia, cuando existe, entre otras, 250.000 hectáreas de narcotráfico, y la gran parte de las bandas criminales de esos grupos al margen de la ley están siendo beneficiados o financiados por ese narcotráfico. Creemos que hay que hacer unas reformas de fondo en ese sentido. Por ejemplo, la JEP, hay que hacer modificaciones a la JEP, en el sentido de que, por ejemplo, los militares tengan una justicia especializada, que no sea una justicia para perseguir. Nosotros necesitamos revisar muchas de las fórmulas de las personas que fueron seleccionadas en la JEP, que sabemos que tienen una afinidad ideológica muy peligrosa y han sido persecutores en el pasado. No puede ser una máquina de impunidad para las FARC y de persecución para otras personas. Hay que poner unas cortapisas, por ejemplo, a la JEP. Temas como la participación en política. Decimos, las FARC, perfecto, que participen en política, pero que criminales de lesa humanidad paguen las penas antes de ir a los cuerpos colegiados, no que se queden ellos impunes después 4 u 8 años como congresistas. ¿Y qué mensaje le estamos enviando a los colombianos? Que el criminal paga. Es decir, son modificaciones muy puntuales, aspectos muy de fondo, sin duda, pero que creemos que se requiere una verificación muy profunda, porque es cierto que si seguimos así, la criminalidad va a seguir aumentando en Colombia. Esas son modificaciones muy concretas, porque pues de todos los acuerdos, finalmente, el gobierno alcanzó a desarrollar muy poco durante el año pasado, que era el Fast Track. Bueno, muy bien, discúlpeme, Carolina, un segundito, son las 2:50 p.m, nosotros hacemos un corte, ya regresamos nuevamente con el senador Alfredo Ramos, vocero de la campaña de Iván Duque en el departamento de Antioquia, o uno de los voceros, pues porque ustedes son bastanticos, ¿no? Son bastanticos. Nos movemos mucho. Sí, señor, y entramos pues también con otros temas que tenemos sobre la mesa, entre ellos la pregunta de Carolina. Periódico Inforiente, primer medio digital de Antioquia. Noticias, procesos sociales, derechos humanos, cultura, medio ambiente, política, opinión y análisis del oriente antioqueño. Visítanos en www.inforiente.info y síguenos en Twitter, YouTube y Facebook. Inforiente, informando desde la región.
La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta, no realices tus apuestas en talonarios manuales, cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Telemedellín Radio, no te pierdas Actualidad Política, noticias, entrevistas, debate y análisis del acontecer político local, regional y nacional. Muy bien, las 2 de la tarde, 51 minutos. Continuamos con Actualidad Política. Carolina había quedado con una pregunta sobre la mesa. Bueno, sí, la pregunta es, siguiendo con los temas de los acuerdos de paz, ¿cómo van a hacer para conquistar a todos esos votantes que siempre sumaron bastantes votos? Ahí estamos hablando que solo en Antioquia fue más o menos un 40% de los votantes de Antioquia los que votaron por los candidatos que en su línea programática tenían el respetar los acuerdos de paz. El caso de Humberto de la Calle, de Gustavo Fajardo. Petro, de Fajardo. ¿Cuál es la campaña de ustedes para conquistar a esos votos? Pues muchas. Primero, hacerles entender a muchos ciudadanos que con la esperanza de la paz no se puede entregar la justicia, no se puede entregar la institucionalidad colombiana, y que se van a hacer modificaciones que sabemos que van a ser beneficiosas para todos porque van a generar menos violencia en el futuro. Cuando hay impunidad, se generan nuevas formas de violencia. Creemos que eso es importante, y además condenando el narcotráfico como uno de los peores delitos que ha sido el combustible de tanta violencia en Colombia. Eso por un lado. Tradicionalmente, hablándole de toda la propuesta de gobierno de Iván Duque, de cómo él, como ser humano, como líder, como una persona con gran sentido social, con gran inteligencia, va a enfrentar todas las dificultades de Colombia, porque la dificultad de Colombia no solo es institucional, de falta de confianza en la política, donde hay que hacer una lucha contra la corrupción muy concreta, muy seria, pero también una debacle económica que se ha venido generando en los últimos tiempos, con crecimientos muy bajos, con miedo de la inversión en Colombia, con riesgos de que además la inversión se empiece a ir. Eso es una problemática que nos compete a todos, y hay una propuesta muy seria en materia de emprendimiento, con menores impuestos, mejores salarios para los colombianos, con fraternidad, y solamente con equidad, donde todos una gran cantidad de temas sociales, en materia de educación, de salud, de vivienda, de pensiones, en temas ambientales, muchos temas que a los colombianos les preocupan, y a todos los votantes nos preocupan, no solo a los que no votaron por Iván Duque, a todos nos terminan preocupando. Conozcan esas propuestas, conozcan las ideas, que esta es una campaña, reitero, de respeto, de argumentos, no de agresiones, no de buscar enfrentamientos. Senador, el pasado domingo, cuando los colombianos conocimos esos resultados, que además hay que decirlo, la registraduría se reivindicó después de lo que ocurrió en marzo, cuando conocimos muy rápidamente esos resultados, se empiezan a especular y a sacar un montón de cuentas, y ahí incluso todos nos volvemos expertos matemáticos, porque entonces empezamos a calcular, a dividir, y lo que siempre se dijo es, muy seguramente, los votos del Partido Verde y de la Coalición Colombia, la gran mayoría se podrán ir con Gustavo Petro, como por su identificación programática, por su línea de pensamiento, pero en el caso concreto del Partido Verde, pues también sabemos, hay militantes que tienen sus inclinaciones y sus adhesiones al tema del uribismo. De hecho, muchos de los militantes del Partido Verde salieron de las escuelas uribistas. ¿Creen ustedes que sí va a haber votos del Partido Verde que en este caso se vayan con Iván Duque? Creemos que van a llegar votos de todas partes, por muchas razones fundamentales. Uno, por quién es Iván Duque, por el liderazgo que ha tenido, las propuestas que ha hecho, por la calidad del debate que también ha vivido durante los últimos meses Colombia. Iván Duque no ha atacado nunca a los demás candidatos. Iván Duque se ha concentrado en proponer, en buscar, sin agredir, buscar las mejores soluciones para las dificultades que tiene Colombia. Creo que eso es muy diciente del líder que tenemos. Eso por un lado. Personalmente creemos que hay muchos temas que les preocupan a jóvenes, a personas que más que partidistas son independientes en su gran mayoría y que buscaban un propósito cuando votaron, por ejemplo, por Sergio Fajardo. Ideas como la lucha contra la corrupción, ideas como la mejora de la calidad educativa, ideas como el desarrollo ambiental sostenible, son fundamentales en ese discurso, y esa es la esperanza que ellos generaron. Los invitamos entonces a que conozcan esa propuesta, y así podemos buscar no solo los votos del Partido Verde, que reitero, hoy la gran mayoría de ciudadanos no hacen parte de partidos políticos, no son militantes de partidos políticos, votan por una esperanza, votan por una propuesta, y eso es lo que Iván Duque les está ofreciendo.